Muy buenas noches, les saluda Tatiana Sandoval Pizarro, estudiante de periodismo en la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Central del Ecuador y asistente de investigación del Observatorio Interuniversitario de Medios Ecuatorianos, OIME. En este 2025, el OIME realiza la sexta edición del Divúlgalo Todo en el marco de la alianza Un Voto contra la Desinformación, una iniciativa que tiene más de un año de trabajo conjunto. Esta alianza está conformada por el Observatorio, Lupa Media, organización independiente especializada en periodismo de verificación, Usuarios Digitales, ONG dedicada a la defensa y promoción de los derechos digitales en Ecuador, Periodismo USFQ y la Universidad Técnica Particular de Loja, UTPL. Es importante recordar que este espacio impulsa la divulgación científica y brinda a nuestra audiencia la oportunidad de conocer el trabajo de investigadores, profesionales y docentes de diversas disciplinas, incluidas la comunicación y el periodismo. Sobre todo, es un lugar de lucha contra la desinformación y la promoción de la equidad de género. Para contextualizar el tema que hoy nos convoca, 2 días antes de la posesión del presidente Daniel Noboa para un periodo completo, Marcela Holguín fue designada como nueva gerenta general de Comunica EP, la empresa pública de comunicación del Ecuador encargada de medios como Ecuador TV, Pública FM y el diario El Telégrafo Digital. Holguín dejó el periodismo en 2017 para iniciar su carrera política como legisladora, primero con Alianza País ese mismo año, luego con UNES en 2021 y en 2023 con el movimiento político Revolución Ciudadana RC. Pocos días después, el 2 de junio, se nombró a Carolina Jaramillo Garcés como vocera oficial del gobierno, siendo esta la primera vez que dicha figura se institucionaliza en la administración de Noboa. Jaramillo es licenciada en Comunicación Organizacional y Relaciones Públicas por la Universidad San Francisco de Quito y cuenta con una maestría en Ciencias Sociales con mención en Comunicación. Estas designaciones generaron polémica y descontento en varios sectores afines al presidente, debido a los vínculos de ambas funcionarias con el gobierno de Rafael Correa. Además, dieron pie a la circulación de contenidos desinformativos que intentaron aplacar la reacción ciudadana, especialmente en el caso de Holguín, haciendo creer que el primer mandatario había revertido su decisión. En un escenario global donde la desinformación deliberada se potencia con inteligencia artificial y frente al avance de proyectos autoritarios con discurso populista en Ecuador y en el mundo, hoy abrimos este espacio para reflexionar sobre un tema urgente: medios públicos en la era de la IA y el populismo. Informar o influir. Durante los próximos 60 minutos, junto a nuestros invitados e invitadas de Ecuador, Francia y España, abordaremos esta temática desde diversas miradas. Para moderar este diálogo me acompaña Adrián Hidrobo, licenciado en Periodismo por la Universidad San Francisco de Quito. Adrián ha colaborado y publicado en medios como Ecuavisa, La Hora, Primicias y El Comercio. Será él quien nos presentará a los 4 participantes de este encuentro. Un gusto compartir este espacio contigo, Adrián. Buenas noches. Hola Tatiana y hola a todos, muy buenas noches y gracias por la presentación. Extendemos también un cordial saludo y nuestro agradecimiento a todas las personas que ya están conectadas, así como a quienes se van sumando a este X-Space. Bienvenidas y bienvenidos. Para dialogar sobre el tema propuesto, esta noche nos acompañan invitadas e invitados con una sólida trayectoria en comunicación política y estratégica, periodismo y medios de comunicación. Es oportuno mencionar que tras cada presentación, nuestros panelistas podrán saludar brevemente a nuestra audiencia. Luego iniciaremos con la primera ronda de preguntas. Un aviso técnico importante debido a los inconvenientes que presenta actualmente la plataforma X. En caso de que la transmisión se interrumpa, pedimos a nuestros panelistas y oyentes mantenerse atentos, ya que reanudaremos la conexión lo antes posible. En este diálogo digital nos acompañan desde Ecuador Gustavo Ish Garcés, consultor político con más de 25 años de trayectoria en América Latina, especialista en estrategias de comunicación electoral,
gubernamental y gestión de crisis. Ha liderado campañas presidenciales legislativas y publicitarias en Ecuador desde 1996 y asesorado en Chile, México, Argentina y Uruguay. Fue secretario nacional de comunicación del Ecuador y ha trabajado con autoridades estatales, altos mandos militares, organismos internacionales como UNICEF y el Programa Mundial de Alimentos, así como corporaciones multinacionales. Es autor del libro De la guerra de guerrillas a la guerra de cuartillas, CIESPAL 2012, y coautor en Consultoría Política, Premio Napolitán 2016. En la actualidad, es director de Reporte Global, analista y articulista en medios nacionales e internacionales, doctorante en comunicación en la Universidad Andina Simón Bolívar, magíster en Ciencias Políticas Flaxo y docente de posgrado en Comunicación Estratégica. Gustavo, puedes saludar al público. Muy buenas noches, muchísimas gracias por la invitación. En primer lugar, un saludo cordial a Marta, a Tatiana, a Eric, por supuesto a ti, Adrián, y a todas las personas que están conectadas con este importantísimo espacio de comunicación, de información. Muchas gracias. Continuamos con Marta Roballo Zapata, comunicadora social y doctora en jurisprudencia, con una maestría en Ciencias Internacionales. A lo largo de su trayectoria profesional, ha desempeñado cargos de liderazgo como gerente y presidenta de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Alianza Social Ecuatoriana, ALSEC, y directora ejecutiva de la Corporación Capacitación Creativa Acelerada, C2A. Ha sido docente en la Facultad de Jurisprudencia, Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Central del Ecuador y gerente de la empresa Ecuador Mi País Adventure Travel. Actualmente ejerce la presidencia del Colegio de Periodistas de Pichincha. Marta, te cedo el micrófono. Muy buenas tardes a todos los presentes, a OIME, los organizadores, a ti como moderador, a Tati como presentadora y a todos quienes se han conectado. Muy buenas noches. Muchas gracias, Marta. Y por último, también tenemos a Eric Samson, que no estoy tan seguro si es que ya está conectado, pero de todas maneras le voy a presentar. Desde Ecuador y Francia, Eric Samson, máster en Periodismo Digital por la Universidad Autónoma de Madrid, España, y profesor de Periodismo en la Universidad San Francisco de Quito. Es creador del Congreso Internacional de Periodismo en Debate y del Concurso de Periodismo de Frontera, así como coeditor de la revista académica indexada Per Debate. Desde 1981, ejerce como periodista profesional. Es corresponsal para Ecuador y Perú de medios internacionales como Radio Francia Internacional, Radio Francia, RTBF de Bélgica, RTS de Suiza y Radio Canadá. Actualmente también es corresponsal en Ecuador de la ONG Reporteros Sin Fronteras, dedicada a la defensa de la libertad de prensa. Se desempeña como media trainer y corresponsal de guerra, con especialización en reportería en zonas peligrosas, periodismo móvil, multiplataformas y periodismo de frontera. A lo largo de su carrera ha cubierto conflictos armados, guerras civiles, desastres naturales y otros hechos noticiosos de alto impacto. Gracias, Adrián. Creo que estoy aquí, no te preocupes. Perfecto, y Eric, cortando mi tiempo entre estar con ustedes y la captura de Fito. Me alegro, Eric, me alegro. Entonces voy a proseguir. Desde España recibimos los aportes también de Urbano García Alonso, licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid, con curso de orientación universitaria realizado en el Instituto Salesiano de Badajoz. Reside en Mérida y desarrolla su actividad profesional en Madrid. Cuenta con una amplia trayectoria en medios públicos, destacándose como director de innovación y digital de innovación y digital en Radio Televisión Española, director general del canal Extremadura y director de RTVE Extremadura. En RTVE ha desempeñado diversos roles como informador, editor, presentador de radio y televisión, así como periodista deportivo. Actualmente es formador en el Instituto RTVE y embajador de la Sociedad de Aprendizaje de Extremadura. Está especializado en comunicación móvil e inteligencia artificial, áreas en las que también ejerce como capacitador. Es un firme defensor de la innovación y el pensamiento crítico. Hay dos frases que no soporta. Es que esto siempre lo hemos hecho así y no toques lo que funciona. Tatiana, te doy el micrófono. Gracias, Adrián. Bueno, no ha podido acompañarnos en este X Space Urbano. Comprenderán nuestra audiencia que a esta hora son las 3 de la madrugada en España. Sin embargo, Urbano nos ha enviado unos aportes muy valiosísimos que los estaremos escuchando más adelante. Estamos convencidos de que las reflexiones de nuestros panelistas serán clave para comprender los desafíos que enfrentan los medios públicos en Ecuador para, más allá de los gobiernos de turno, preservar su independencia y asumir un compromiso firme en la lucha contra la desinformación.
Este espacio se desarrollará en formato de preguntas y respuestas adaptado al perfil y la trayectoria de cada uno de nuestros panelistas. Recomendamos que las intervenciones en las 2 primeras rondas de preguntas no superen los 4 minutos. Invitamos también a nuestra audiencia a participar dejando sus preguntas o comentarios en esta transmisión. Al cierre del diálogo destinaremos un espacio para responder o dar lectura a sus aportes. Los animamos además a sumarse a la conversación en redes utilizando los hashtags lucha contra la desinformación, periodismo, comunicación. Queremos leerlos. Agradecemos a los estudiantes de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Central del Ecuador por su cobertura en directo de este diálogo. Continuamos contigo, Adrián. Muchas gracias, Tatiana. Iniciamos esta primera ronda de preguntas centrada en la problemática con Gustavo Isch. Como se mencionó al inicio del programa, el gobierno de Daniel Noboa designó a Marcela Holguín como gerenta general de comunicación y a Carolina Jaramillo como vocera oficial. Estas decisiones generaron preocupación entre analistas y ciudadanos, especialmente por el tono confrontativo que Jaramillo adoptó desde su primer día como vocera, con descalificaciones a periodistas y opositores. Cabe destacar que antes de su nombramiento, Jaramillo había sido crítica del propio gobierno, señalando que Noboa ha hecho campaña en lugar de gobernar y que aún no conoce con claridad su plan o modelo de gestión. Gustavo, la pregunta va para ti específicamente. ¿De qué manera estos nombramientos configuran una estrategia política? ¿Qué riesgos y oportunidades implican para la credibilidad del discurso oficial y para la independencia de los medios públicos? Me parece que sí, efectivamente, esos nombramientos tienen que ver con una constante línea de comunicación y de información del actual gobierno. Me ciño de alguna manera al tema de este evento. Cuando nos preguntamos si en esta era de la inteligencia artificial y del populismo los medios públicos están para informar o para influir. Es evidente que cuando tenemos una decisión de esa naturaleza, es parte de una estrategia, insisto, en la que eventualmente incluso se tiende a confundir a la ciudadanía, se tiende a polarizar a la ciudadanía, dejando de lado la discusión de temas que son mucho más importantes. Y hay que entender que en medio de esa estrategia cabe preguntarse qué es lo que se quiere manejar por parte del gobierno, si se quiere influir, de qué manera, porque toda información influye. Si no influye, es un fracaso. En política, toda información debe influir. La diferencia crucial está en el propósito. Si se busca influir en la sociedad mediante la manipulación o para formar ciudadanía responsable y fortalecer una democracia participativa. En esencia, el populismo es autoritario y cuando mayor respaldo popular tiene, más autoritario se vuelve. Y esa es una tendencia en la que están forjándose muchos nuevos liderazgos en América Latina y alrededor del mundo. Es un neopopulismo en el que coinciden los perfiles de algunos mandatarios, entre ellos el del actual presidente, y se maneja una línea que separa la propaganda del ejercicio ético de la comunicación política, porque comunicar en democracia es generar cohesión, es explicar con honestidad del contexto y construir acuerdos en torno al bien común, pero hoy esa frontera está muy desdibujada. Tenemos un manejo de la comunicación y de la información anclado a las redes sociales, a la hegemonía de las fortalezas digitales en la esfera pública, y entender el populismo es urgente porque se suele confundir mucho y se dice que populismo es casi cualquier cosa, casi cualquier tendencia, y se pierde de vista las características que son fundamentales. Porque se está haciendo política desde un populismo que simplifica y polariza la realidad. Divide a la gente entre buenos y malos. Antes era pueblos y élites, pobres y ricos. Ahora es pasado y futuro. Si vemos los discursos en El Salvador, si vemos los discursos del presidente en Argentina, vemos los discursos aquí en Ecuador, son absolutamente coincidentes, ¿no? Los líderes populistas de nuevo cuño se presentan como salvadores mesiánicos, como voces autorizadas que combaten a un enemigo común, y en ese sentido para ellos es muy rentable construir enemigos. Sin un enemigo el populismo no funciona, y el populismo ahora aparentemente es el pasado. Todo lo que no se hace a partir de este momento, de este ejercicio, es parte de un pasado al que hay que destruir. Y para ello usan un lenguaje emocional con una carga enorme, directamente dirigida
hacia las redes sociales y hacia las plataformas digitales, se debilitan las instituciones al punto que tenemos declaraciones de los personeros del régimen, empezando por el propio presidente, que inician con sus comunicaciones oficiales desde sus cuentas personales, no desde un contacto directo con las personas, porque ahora la gente que existe en la política bajo esa lógica va a ser solamente la gente que tiene un perfil, es decir, una gente que está en redes sociales. La gente que está en territorio ocupa otro tipo de estrategia política y claro, estos distractores que vienen a funcionar en medio de una crisis de seguridad, de una crisis económica, una crisis de atención al sector social, y no se diga de conducción de los espacios que constitucional y legalmente forjaron los medios públicos, pues básicamente lo que está haciendo es distraernos del debate sobre lo fundamental. O sea, ¿cuál es la comunicación que nosotros necesitamos como país? ¿Cuál es la información que nosotros requerimos en estas circunstancias tan graves para el país? ¿Y cuál es el rol que los medios de comunicación están llamados a cumplir en este escenario? Y yo me atrevo a decir que básicamente los medios públicos, al menos en este país, no son medios públicos, son medios que ocupan fundamentalmente las necesidades de los gobiernos de turno, es decir, representan los intereses de las élites que están detrás de los gobiernos de turno y el espacio para la sociedad que no forma parte del Estado, de las instituciones del Estado, es un espacio mermado, es un espacio prácticamente inexistente y sobre ello es muy importante este espacio en el que ahora estamos conversando y que espero que se pueda ampliar posteriormente también, porque es fundamental el tema de la comunicación desde el gobierno hacia los ciudadanos, desde el gobierno hacia los electores que lo pusieron en el poder y desde el manejo de las instituciones públicas que deben poner de manifiesto la existencia de una estrategia, no de la improvisación y no de la distracción desde las redes sociales. Muy importantes tus aportes, Gustavo, y justamente hace poco en un taller se nos indicaba que el autoritarismo populista tiene 3 instrumentos que son la desinformación, el asesinato de las reputaciones y las teorías conspirativas. Y con base a lo que has dicho, ahora pasamos a escuchar a Eric. Eric, te preguntamos cuáles son los principales dilemas éticos al trabajar en medios públicos frente a medios privados, especialmente en un contexto como el de Ecuador, donde los medios públicos, como bien lo decía Gustavo, suelen ser utilizados por los gobiernos como voceros o difusores de sus discursos oficiales? Esa es una pregunta que siempre me ha complicado mucho la vida. ¿Por qué? Porque yo trabajo a la vez como corresponsal por medios públicos y por medios privados. De hecho, los medios públicos son la mayoría. Radio Francia Internacional es parte de France Médias Monde, France 24, Radio Francia, la Radio Televisión de Bélgica, de Suiza, de Canadá. Todo eso son medios públicos. Y yo trabajo también por medios privados como RTL, Europe 1, el diario La Croix. Y el problema es que jamás he trabajado de manera diferente, sea para el uno o para el otro. Siempre he hecho mi trabajo de corresponsal exactamente de la misma manera. Entonces, a veces, cuando me decía, no, pero ves, es diferente, yo decía, yo como corresponsal, me complica eso porque como corresponsales, como periodistas, debemos trabajar de la misma manera cual que sea nuestro dueño y no olvidar nunca que nos debemos, y eso se lo enseña a nuestros estudiantes de la USFQ, que básicamente nosotros nos debemos del público. Ahora, yo sé que eso es la teoría y que en práctica cambia, y estoy de acuerdo con Gustavo, que saludo al paso, que muy a menudo los medios públicos aquí se han comportado mucho más en medios gubernamentales que en medios realmente independientes, eso no hay duda. Dicho esto, la lucha para la independencia es una lucha, o sea, no es algo que se da así de fácil y una vez que se obtiene, se tiene que defender. En los años 60, ahora podríamos decir ya hace mucho tiempo, ¿no? Pero digamos hace 50, 60 años en Francia, en la época del General de Gaulle, había un cordón umbilical directo entre el secretario o el director del gabinete del presidente de la República y lo que se llamaba en ese entonces l'ORTF, o sea, la Organización de Radio y Televisión de Francia, que básicamente cada mañana llamaba para decir, ok, ustedes van a hablar de tal cosa y con tal línea, o sea, había
había realmente una influencia directa del Poder Ejecutivo sobre el contenido de los medios públicos. En ese entonces, en Francia por lo menos, los medios de radio y televisión eran todos públicos. O sea, los primeros medios privados, yo trabajé por uno de los primeros, de hecho, durante mis estudios de periodismo en Estrasburgo, que se llamaba Radio Verde Fessenheim, que era una radio ecologista, pero que era ilegal. Entonces, los primeros medios privados a nivel de radio y televisión en Francia fueron ilegales, porque se suponía que los medios radiales y televisivos solo eran públicos. Eso, por suerte, ya ha cambiado. Pero la independencia se ha ido conquistando poco a poco. O sea, las redacciones, las peleas, poco a poco se ha obtenido cada vez mayor libertad editorial y separación con relación al Poder Ejecutivo. Pero les decía que eso siempre es una pelea. Yo me recuerdo en la presidencia del presidente Sarkozy, por ejemplo, él trató y obtuvo que, por ejemplo, sea el presidente que nombre los jefes de los medios públicos. Y eso, por ejemplo, no gustaba en Francia, no gustaba a los gremios periodísticos, a los periodistas, porque cuando un presidente nombra a alguien a la cabeza de un medio público, siempre existe el riesgo, obviamente, que esta persona, digamos, se sienta como que debe un favor al presidente de la República y que la línea editorial pudiera cambiar. Eso lo hemos visto, pero no solamente en los medios públicos, sino en los medios privados. Hay que ser bien honesto con eso. Yo fui el primero a decir, pero hace 20 años aquí en el país, que los medios privados, que eran propiedad de banqueros, hicieron un pésimo trabajo antes de la crisis bancaria al no informar de lo que venía. Entonces, el problema de falta de independencia no es solamente de los medios públicos hacia el Estado, es también de muchísimos medios privados con relación a sus dueños, sean esos políticos, banqueros o lo que sea. Entonces, ese problema de conquista de la independencia editorial es un problema que debería unir todos los periodistas. Y a mí lamento mucho de que en esa pelea en particular durante el coreato se hayan dividido los periodistas, tipo yo trabajo por medios públicos, tú estás en el privado, no sé qué les cuento, cuando hubieran debido unirse los periodistas para exigir independencia editorial de sus dueños, sea esos dueños el Estado, un banquero o quien sea. Por supuesto, Eric, muchas gracias. Para continuar también, cabe recalcar que el periodismo y la comunicación en Ecuador tienen una historia que resulta fundamental para entender los desafíos y las dinámicas que enfrentan hoy los medios en el país. Marta, va para ti la siguiente pregunta. ¿Cómo ha sido la evolución histórica del periodismo en Ecuador? Me tomo un minuto para unos segundos para saludar a Eric y a Gustavo. Muy buenas noches. Gracias por la pregunta. Efectivamente, podemos hacer una reseña importante de todo lo que ha constituido el desarrollo de los medios en la historia de la comunicación y el periodismo en el Ecuador. Nuestro hito principal y precisamente nuestro patrono en el Colegio de Periodistas de Pichincha es Eugenio Espejo, quien a partir de 1792, el 5 de enero, cuando editó su primer periódico denominado Primicias de la Cultura de Quito, inició este proceso realmente de profesionalización. Claro, en esos momentos no existía la carrera, por supuesto, pero era un ejercicio práctico más que nada, y es a partir de que en la bula española se permitió que viniera la imprenta al país cuando fue posible. Esto sucedió en 1740 y tuvieron que transcurrir 50 años para que pudiera de alguna manera hacer uso de esa imprenta y propiciar el periódico que les acabo de comentar, cuyo línea editorial era sobre todo de protesta, indicando que su descendencia era de carácter indígena y siempre tenía su rebeldía por la situación en la que eran tratados y en la que el pueblo ecuatoriano no ecuatoriano todavía pertenecía a la Real Audiencia de Quito, pero la población era tratada de una manera paupérrima. Posteriormente los medios fueron desarrollándose y en 1857 se crea el periódico en la provincia de Imbabura. En 1824 se crea
en Manabí, y así sucesivamente. Son periodos que fueron desarrollándose con periódicos que tuvieron algunos trascendencia y otros no. Fueron ediciones de 1 o 2 publicaciones, de los cuales en algunos casos ni siquiera tenemos un ejemplar que nos pueda ayudar como referencia. Posteriormente, ya con la tecnología, porque al principio la tipografía era de metal con madera, de tal manera que esta madera era desechada en los momentos en que ya cumplía su vida útil, que era de muy corto uso. Luego de la prensa viene ya la radiodifusión con la venida también de los medios religiosos, que fueron los que inicialmente propiciaron la comunicación radial, y entre ellos se destaca un medio denominado HCJB, que pertenecía a la religión evangélica. Ese fue uno de los primeros medios radiofónicos y que posteriormente dio origen al desarrollo en varias de las provincias de los medios radiales comunitarios, que también tuvieron su desarrollo e inclusive incursionaron dentro del área de la educación para paliar de alguna manera el proceso de analfabetismo que existía en el país. Y posteriormente tenemos ya la presencia de la televisión, que se convirtió en un medio de entretenimiento alrededor de 1950-59, en que tuvo su despunte principal con programas de carácter infantil, de carácter de entretenimiento, y posteriormente, ya con el avance de la tecnología, se convirtieron los medios televisivos y en general los medios de comunicación en mercantilistas, en donde sus productos eran comercializados como cualquier producto de comercio, lo cual, como bien decía Eric, ha causado problemas en la independencia y en el procesamiento de la comunicación de una manera imparcial, como debe ser y como nosotros como colegio lo establecemos. Luego, ya con el desarrollo de la tecnología, los medios digitales han proliferado de tal manera en la que tenemos un avance que nos ha colocado en un sitial ubicado en la misma categoría que en el resto del mundo, de tal manera que nuestras conexiones se han priorizado. Pero la tecnología también ha constituido en una utilización, además de mercantilista, en una utilización en la cual los gobiernos los han utilizado para su beneficio y para su uso hasta en cierto momento personal, y en el cual no se prioriza la información con la cual debe tener el ciudadano, sino más bien existe una desinformación en la mayoría de casos. Muchas gracias, Martita, por esta importante reseña histórica sobre la comunicación y el periodismo en nuestro país. Justamente hoy el gran desafío es luchar contra toda esa ola de desinformación y necesitamos más y mejor periodismo. Ahora vamos a escuchar los aportes de Urbano desde España. A él preguntamos cómo han logrado los medios públicos en España consolidarse institucionalmente a pesar de los cambios de gobierno. La consolidación institucional de los medios públicos en España, especialmente lo que tiene que ver con el ente público Radio Televisión Española, la compañía a la que yo pertenezco, ha sido un proceso pues ciertamente complejo y no exento de tensiones. A pesar de los vaivenes políticos, se ha mantenido por varios factores fundamentales. Uno de ellos es el reconocimiento constitucional y legal. Los medios públicos cuentan
cuentan con un amparo legal sólido. En el artículo 20 de la Constitución española se garantiza el derecho a comunicar y recibir información veraz por cualquier medio. Esta es la base sobre la que se sustenta básicamente la existencia de los medios públicos. También una ley de 2006 de la radio y la televisión de titularidad estatal que consolida a Radio Televisión Española como una corporación independiente, delegada del gobierno de turno en cuanto a su gestión directa. Por lo tanto, tenemos un marco de estabilidad jurídica que ha permitido resistir presiones políticas, al menos en la teoría. En segundo lugar, el control parlamentario y el pluralismo en los órganos de gobierno. Aunque ha habido bastantes altibajos, el modelo de designación del Consejo de Administración de Radio Televisión Española ha ido evolucionando progresivamente y mantiene una legitimidad de origen parlamentario. Esto ha impedido que Radio Televisión Española sea simplemente un medio del gobierno. Luego, mucho tiene que ver con la presión y la vigilancia por parte de la sociedad civil, es decir, la existencia de consejos de informativos, que son órganos internos elegidos por los propios profesionales para garantizar la independencia editorial, y de observatorios externos. Ahí ese consejo de informativos, como digo, que ha emitido informes críticos y ha señalado intentos de manipulación, generando presión mediática y política para frenar esas injerencias. Y hay plataformas públicas como RTV Responde y los informes del Observatorio de la Corporación que han contribuido en cierta manera a la transparencia y la rendición de cuentas. Por lo tanto, hay un mecanismo de autorregulación y de denuncia interna que fortalece la credibilidad institucional. Otro cuarto punto es el prestigio profesional y el legado histórico. Digamos que RTV y otras entidades públicas han construido durante décadas una marca de servicio público con profesionales reconocidos y una estructura que resiste al corto plazo político. Hay que tener en cuenta también la adaptación digital y la innovación estructural. Pese a las dificultades, Radio Televisión Española ha impulsado transformaciones verdaderamente estructurales, nuevos formatos, el desarrollo de la plataforma RTV Play, además de la apertura de los medios públicos a los nuevos lenguajes, nuevos soportes, nuevos formatos, nuevas narrativas. Por lo tanto, se refuerza el rol estructural en el ecosistema mediático. Yo diría que, en definitiva, los medios públicos en España han sobrevivido y se han consolidado institucionalmente gracias al respaldo legal, a los mecanismos internos y externos de control, a la vigilancia social, al prestigio profesional acumulado y constante, aunque desigualmente renovado. No hay que dejar a un lado las interferencias políticas porque existen, pero se ha desarrollado una especie de anticuerpo democrático que permite resistir en el tiempo. Muchas gracias a Urbano por mandar su intervención grabada de antemano. Ahora, tras analizar la problemática, damos paso a la segunda ronda de preguntas, ahora enfocada en las posibles soluciones. Comenzamos contigo, Eric. ¿Qué propones para mejorar la credibilidad de los medios públicos en Ecuador y para que desempeñen un rol fundamental en la lucha contra los contenidos desinformativos que generan confusión y erosionan la confianza ciudadana? Bueno, serían consejos no solamente para los medios públicos, sino para los medios privados. De nuevo, insisto en eso. O sea, la búsqueda de independencia no se limita a los unos, sino es una lucha de todos. Pues yo creo que la independencia editorial, para mí, pasaría por un reforzamiento del eslabón más débil en la cadena informativa, que es el reportero. En las redacciones, normalmente, un reportero debe ser protegido por un editor que tiene que asumir el choque o a veces la pelea con el dueño del medio, que puede querer imponer tal o cual línea editorial. El editor tiene como trabajo de proteger de presiones a su personal. Entonces, el problema es que eso no ha ocurrido tanto, y a veces los propios editores se alinean con los objetivos de los dueños de los medios. Entonces, eso sería una primera cosa, empezar a reforzar el rol, reconocer la importancia del rol. Entonces, yo sé que es complejo, ¿no? Pero, por ejemplo, hay un diario en Francia, Le Monde, que tiene una sociedad de redactores que por constitución, no constitución, pero por ley adentro del medio, tiene un poder. Entonces, no pueden oponerse a que el diario Le Monde cambie de medios, cambie de dueños, pero sí pueden oponerse al nombramiento de tal o cual personalidad a la cabeza de la redacción. O sea, la sociedad de redactores
y eso ha pasado ya en varias ocasiones, puede oponerse a un nombre diciendo, mira, esta persona no nos da suficientemente garantías de independencia, y la sociedad de redactores puede oponerse al nombre de la persona propuesta por el nuevo dueño del medio. O sea, eso te da un cierto poder para poder decir, a ver, ustedes no van a imponer cualquier persona a la cabeza de la redacción. Eso no pasa siempre. Hay medios que, por ejemplo, recientemente, medios en línea que han sido comprados por un grupo, digamos, bien identificado a la derecha del espectro político, y uno siente muy rápidamente que el nombramiento de ciertas personas, de redactores en jefe, ha provocado la salida de periodistas históricos que no se reconocían en la línea editorial que las nuevas autoridades o editores querían imponer. Entonces, de nuevo, lo que les digo es que la lucha para la independencia es una lucha constante. O sea, no es porque la situación es más positiva, como dijo Urbano, o sea, los medios públicos en España, un poco como en Francia, han tenido años de pelea para llegar a un lugar donde, o sea, es más fácil pelear por la independencia porque salimos de una situación relativamente fuerte, pero es una pelea constante y se puede perder. Yo veo muchos medios en Francia donde el nuevo dueño ha impuesto nombres que ya han provocando un cambio en las normas editoriales. Lo vemos en el Washington Post con Jeff Bezos, que había prometido actuar de una cierta manera, pero recientemente, por ejemplo, la última elección presidencial en Estados Unidos ha decidido que el diario no iba a decir por quién iba a votar, o sea, no iba a tomar una posición institucional para apoyar tal o cual candidato, a la diferencia de lo que hacía antes. Entonces, de nuevo, la lucha para la independencia implica que las redacciones, los periodistas y sus editores tengan un compromiso inquebrantable para la deontología periodística, que sepan que están al servicio del público y que peleen por eso, porque es una pelea dura, es una pelea que nos opone a los dueños de medios, de nuevo sean esos dueños del propio Estado, autoridades políticas o quien sea, y es una pelea difícil que desafortunadamente en Ecuador muchos están perdiendo. Gracias, Eric, por ese importante aporte. Me quedo con lo que has dicho, de que justamente esta lucha por la independencia, si en medios públicos o en medios privados, es diaria y es difícil. Y ahora vamos a volver a escuchar a Urbano, a quien le consultamos qué factores han sido clave para que los medios públicos en España justamente alcancen esos mayores niveles de independencia editorial, más allá de los cambios de gobierno y de las coyunturas políticas. Para hablar de independencia editorial hay que ir más allá de las coyunturas políticas y tenemos que separar lo jurídico de lo real y lo ideal de lo que se ha conseguido en la práctica, ¿no? Hay factores clave que han ayudado de forma desigual a que los medios públicos españoles, especialmente Radio Televisión Española, gocen de cierto grado de autonomía editorial frente a los cambios de color político. Hay una gran profesionalización del periodismo interno, uno de los pilares fundamentales. Periodistas con un fuerte compromiso deontológico que han resistido las directrices partidistas cuando las ha habido. Y luego existen también tradicionalmente líneas editoriales que han creado zonas rojas no escritas ante los intentos de manipulación. Por tanto, este arraigo profesional lo que ha permitido es preservar un cierto grado de integridad en la selección y en el tratamiento de los contenidos informativos. Menciono esa labor especial que hacen los consejos de informativos elegidos por los propios miembros de las redacciones de Televisión Española, de Radio Nacional y de la parte digital RTV.es. Son órganos internos y democráticos que denuncian injerencias, manipulación y presiones y que emiten informes públicos mensuales que generan una gran presión social y reputacional. Por lo tanto, se han convertido en una especie de guardianes internos de la independencia informativa. Además, contamos con un marco legal que tiene principios explícitos, la ley y el mandato marco, de independencia editorial, de pluralismo político y social y de neutralidad y veracidad informativa. También mencionar esa vigilancia ciudadana, esa presión social. Hay plataformas como RTV de Todos, vigilancias por parte de ONGs del tipo de Reporteros Sin Fronteras o el Consejo de Europa. Y yo destacaría el modelo de financiación pública y desligado de la publicidad, de los anuncios comerciales. Y es que desde 2010 Radio Televisión Española no emite publicidad comercial. Esto ha quitado de encima una fuerte presión tanto económica como empresarial directa, ha reducido las interferencias del mercado en los contenidos editoriales
y permite centrarnos en los objetivos de servicio público en lugar de la maximización de la audiencia o de los ingresos. Y finalmente citaría en este apartado el cambio generacional y la apertura a los nuevos formatos, una mentalidad más crítica y nada dispuesta a aceptar las consignas editoriales, un mayor uso de las redes sociales para visibilizar problemas internos y una innovación narrativa que reduce el peso de las jerarquías tradicionales. Y esto lo que ha hecho es ampliar las posibilidades de que la voz editorial se diversifique y no dependa exclusivamente de los altos cargos. Así pues, y aunque hay que decir que no se ha alcanzado una independencia estructural plena, sí existe una especie de arquitectura de resistencia que está formada por profesionales, por normas internas, por órganos de control y de presión pública y que no son inmunes a las coyunturas políticas, pero responden mucho mejor que hace 2 décadas. Muy importante la intervención sobre la protección de los medios publicitarios, de los medios públicos. Ahora, Marta, la siguiente pregunta es para ti. ¿Qué prácticas se pueden retomar y adaptar del proceso histórico que nos has relatado para fortalecer el ejercicio del buen periodismo tanto en medios públicos como privados? A partir del 2007 es importante destacar que se produjo bastantes cambios en la manera de ejercer el periodismo a nivel privado y también público, y estoy de acuerdo con Eric que no es importante hacer diferenciaciones porque el ejercicio profesional es uno solo si lo ejercemos de esa manera desde el punto de vista de la profesión. Y con los cambios que se realizaron, entre esos el no ser obligatorio el pertenecer a una institución periodística, debilitó el poder de defender a los colegas en determinados momentos en donde inclusive sus vidas han corrido peligro y los riesgos que han enfrentado han sido grandes, y tenemos varios casos que nos permiten darnos cuenta de esta realidad. Además, la ley de comunicación que se expidió en esa época fue completamente dispareja y en contra de lo que significa el ejercicio profesional en sí, cuando indicaba que la comunicación es de todos. Y si bien es cierto, la comunicación es de todos, el ejercicio de la comunicación profesional es de los profesionales, porque si no, ¿por qué las facultades pudieron determinar que la comunicación sea una carrera porque tiene su asidero científico? Y por lo tanto la defensa nuestra, inclusive en el hecho de determinar que los profesionales de la comunicación deben ser quienes ejerzan determinados cargos en donde es necesario su presencia tanto en instituciones públicas como privadas, y en esa medida, sin profundizar en los hechos que rodean las elecciones de la señora Holguín y Jaramillo, el hecho de ser personas que están dentro de la rama de la comunicación es un punto interesante. Sin embargo, como digo, sin profundizar los otros elementos que rodean sus designaciones. Por otro lado, la comunicación en este periodo sufrió un nuevo cambio. Se hizo reformas a la ley de comunicación en donde se habla también de la propiedad de los medios de comunicación, en donde se permite que personas extranjeras puedan ser propietarios de los medios, avalando lo que el señor Ángel González ha ejercido hasta ahora, siendo propietario de cantidad de medios de comunicación, no solo en nuestro país, sino en toda Latinoamérica, a nivel de medios de radiodifusión, televisión, prensa, inclusive ahora la prensa digital y medios de comunicación digitales. Desde ese punto de vista y desde esa óptica es importante determinar que la
la profesión de la comunicación debe ser resguardada, porque inclusive con la ley de inteligencia me permito topar de una manera somera ese tema. La ley orgánica de inteligencia sí atenta, vulnera el libre ejercicio de la profesión de los comunicadores, cuando en su disposición general primera establece que tanto las personas naturales y jurídicas, públicas y privadas, cuando el estamento de inteligencia y contrainteligencia considere que es menester obtener la información, tiene que ser proporcionada, lo cual inclusive en concordancia con el artículo 20 de la misma ley establece que la información será solicitada de cualquier manera, y con lo cual también se corre el riesgo de la vulneración de la fuente, porque por supuesto si hacemos una retroacción de lo que puede suceder en el caso de solicitar las informaciones, el momento en que el comunicador o periodista entregue la información, por supuesto va vinculada con la fuente, de tal manera que el Colegio de Periodistas realizó una reunión con medios de comunicación e inclusive con nuestro colega asambleísta Pablo Jurado, y establecimos la importancia que, si bien es cierto, no tuvimos el espacio para actuar en el momento en que la ley se discutía, tenemos la opción de hacer aportes para que se incluyan en el reglamento que será dictado hasta el mes de noviembre o diciembre. En ese lapso que estamos en proceso de hacer nuestros aportes conjuntamente con varios estamentos del área periodística. Gracias, Martita, por esa mención. Y justamente en un post de Oíme nosotros decíamos que hay que recordar que estar conectados no debe significar estar vigilados. Y vamos a cerrar esta segunda ronda de preguntas con Gustavo, a quien le preguntamos qué medidas o estrategias sugieres para implementar y fortalecer la credibilidad del discurso oficial y garantizar la independencia y profesionalismo de los medios públicos en Ecuador, más aún cuando nos mencionabas esto tan importante, que si bien es cierto, toda información influye, es muy importante tener un propósito claro y que sea al servicio de la ciudadanía. Adelante, Gustavo, te escuchamos. ¿Puedes activar tu micrófono para oír tu respuesta? Es muy importante entender que antes de la comunicación en la esfera de lo político está la estrategia política, y la estrategia política se configura a partir de los intereses de estas élites que ejercen el poder público y que además son electas por la mayoría de ciudadanos, sobre todo como ocurre en democracias. De manera que se presenta ahí una contradicción o un nudo muy fuerte, un cuello de botella muy fuerte entre los intereses de la ciudadanía, un ideal ejercicio periodístico desde la esfera privada o desde la esfera pública o desde el periodismo comunitario, la comunicación comunitaria, frente a estas estrategias políticas que muchas veces incumplen abiertamente lo que se prometió en campaña electoral. Pero lo que estamos mirando, lo que está pasando en el país, es un cambio fundamental, es un cambio profundo, ¿no? Hay que entender que hay varios elementos en eso, y toda la política contemporánea está desde hace algún tiempo también abocada a enfrentar una crisis por varias razones, ¿no? Y entre ellas esta incidencia del ecosistema digital es fundamental. La esfera pública racional, democrática, que se intentó fortalecer durante décadas, ya no existe, prácticamente está agonizando frente a lo que pasa en las redes sociales cuando la política se permite hacer lo que estamos ahora mirando desde hace algún tiempo aquí en el país, ¿no? Es decir, la espectacularización de las noticias, de las informaciones, el cubrir una información con otra,
es decir, una infoxicación informativa, mimetizar el descrédito de los mismos políticos a partir de juntarse en esa narrativa del enemigo común. Es algo que tiene que ser mirado desde la construcción de una deontología profesional que mire también no solamente el pasado y el presente, sino las proyecciones futuras, porque los cambios que se están produciendo son cambios fundamentales y se generan de una manera mucho más rápida que lo que las instituciones públicas o privadas comunes pueden repetir. Me parece que aquí es importantísimo tener un blindaje o generar un blindaje institucional y normativo para garantizar esa independencia editorial de los medios públicos y también para que el ejercicio del periodismo en los medios privados también sea menos militante, como lo que hemos visto en estos últimos años. Y hay una de las distorsiones que se maneja alrededor del tema del populismo que nos dice que el populismo es una tendencia que viene a dinamitar la reputación de los demás. O sea, yo les puedo decir que esto no es solamente propiedad de los populismos. Lo están haciendo muchos políticos, lo están haciendo muchas tendencias y lamentablemente lo están haciendo también muchos periodistas en muchos espacios de comunicación, dinamitar la reputación de quienes no piensan igual. Entonces, me parece que ese problema es importante enfrentarse con reformas de los marcos legales para que los medios públicos no estén bajo control directo del Ejecutivo, sino bajo organismos ciudadanos, autónomos, plurales, que garanticen esa independencia editorial. También me parece fundamental una regulación crítica del uso de la inteligencia artificial en procesos de producción y distribución de contenidos informativos. O sea, por Dios, vean lo que ha pasado en la última campaña electoral. Vean lo que está pasando en el último año y medio. Aquí, vean lo que ha pasado en Argentina, lo que está pasando en Estados Unidos. O sea, está pasando también aquí en el Ecuador, ¿no? La manipulación a partir de las tecnologías digitales es un problema identificado, pero lo que necesita es generar una respuesta a partir de contenidos que eviten esa manipulación, esa personalización de la propaganda y reemplazar el periodismo riguroso con esa automatización que es siempre sesgada, ¿no? Entonces hay que establecer marcos éticos y regulatorios, insisto, para garantizar que esas funciones de los algoritmos y de las plataformas no reproduzcan los sesgos ideológicos ni fomenten la polarización, que eso deslegitima el ejercicio profesional, pero fundamentalmente contamina una democracia, ¿no? Hay una necesidad de alfabetización mediática y digital ciudadana como política pública, eso no existe. Entonces, incluir programas permanentes que deberían venir incluso desde los propios medios públicos, ¿no? En áreas de comunicación mediática y digital, en escuelas, en universidades. Hay universidades que están absolutamente politizadas, que tienen un manejo del currículum y un manejo y una selección de la planta de profesores absolutamente ideologizada. Entonces, estamos viendo que esto no solamente es un fenómeno que está afectando al ejercicio del periodismo cuando ya están poniéndose en práctica los conocimientos que han adquirido en algunos establecimientos. Empieza desde las bases y llega evidentemente a estas esferas ya de ejercicio profesional, ¿no? Entonces, estamos ahí en esas bases para formar comunicadores, periodistas públicos o privados que asuman un nuevo liderazgo en esa tarea. O sea, enseñar a leer críticamente los mensajes va a permitir que también se construyan nuevas narrativas más identificadas con los intereses de la ciudadanía, que no desinformen, que no se comprometan a operar como operan estas estrategias digitales, porque el riesgo de lo que está ocurriendo es enorme en este panorama. Ahora la comunicación digital ya no solo acumula datos, que además entregamos voluntariamente todas las personas cada vez que interactuamos. Esa data permite formular estrategias predictivas, cosa que antes no pasaba. Y lo que es más, construir perfiles de consumo de información política, de aspiracionales en campañas electorales. Y eso es lo que estamos en estos momentos viendo. Entonces hay que redefinir el rol de esos medios desde las bases, llegar a los medios públicos, y me parece que ahí hay una lucha fundamental de la ciudadanía. Si la ciudadanía no se organiza, si los gremios no se organizan para tomar control de los medios públicos y generar narrativas contrahegemónicas
que son, ya sabemos, construidas, manipuladas y sembradas desde intereses diferentes a los ciudadanos, pues esa es una pelea perdida. Muchas gracias, Gustavo, por tu intervención. Ahora pasamos para la recta final de nuestro diálogo y a la luz de lo conversado esta noche. Planteamos la siguiente pregunta reflexiva a todos nuestros panelistas e invitados. ¿Qué condiciones mínimas creen que deben garantizarse desde lo político, lo ético y lo profesional para que los medios públicos puedan cumplir verdaderamente con su función democrática y servicio ciudadano, no convertirse en herramientas de propaganda gubernamental? Les solicitamos que igual mantengan las respuestas breves, ya que nos estamos pasando un poco de tiempo, unas respuestas breves de 1 minuto más o menos. Primero vamos con la intervención grabada de Urbano. Pues esta cuestión es clave, sobre todo para aquellos países donde la televisión y la radio pública siguen siendo una extensión del poder ejecutivo más que auténticos espacios públicos, ¿no? Yo creo que en el caso de Ecuador, como en el de muchos países latinoamericanos, y me van a permitir, no puedo caer en la frivolidad de emitir una opinión sin tener todos los datos en mi mano y desde la lejanía, digo que medios públicos arrastran en muchos de esos países una herencia de ser medios gubernamentales, no medios del Estado. Entonces, hay una serie de sugerencias que se pueden realizar desde el punto de vista estructural, desde el punto de vista legal y cultural para transformar estos medios en verdaderos servicios ciudadanos. En primer lugar, lógicamente, un marco legal que garantice la autonomía. El promulgar una ley de medios públicos específica, distinta a la Ley General de Comunicación, que es en la que se establezca la naturaleza pública y no gubernamental del medio, en el que se hable de la autonomía de gestión editorial y presupuestaria y, por supuesto, los mecanismos claros de rendición de cuentas a la ciudadanía. Gustavo, ahora vamos con tu intervención. Te recuerdo una respuesta breve. Es fundamental que se respete la institucionalidad. Este es un país, lamentablemente lo tengo que decir, muy acostumbrado a pasarse las normas constitucionales, institucionales, legales por el sobaco, por parte de quienes ejercen los poderes, tanto en la esfera pública como en la esfera privada. Entonces, aquí en el 2008 ya hubo un reconocimiento constitucional legal a la existencia de los medios públicos, se normó de alguna manera en el 2013 y lo que se tiene que hacer en ese sentido son reformas, pero si tenemos poderes públicos que en virtud de los resultados electorales creen que tienen y para siempre y permanentemente carta blanca para tomar decisiones que incluyen no respetar la institucionalización del ejercicio profesional y en este caso en la esfera de los medios públicos y de los medios comunitarios, pues no vamos a poder presentar una pelea realmente importante en esa esfera, en ese campo. E insisto, aquí este es un tema de la ciudadanía, que no está representada en el Estado y que evidentemente no está representada en las narrativas del populismo o de cualquier otro ejercicio político que tenga intereses distintos a la ciudadanía. La ciudadanía tiene que juntarse a partir de estos intereses comunes y hacer la presión que necesita hacer, pero no solamente a partir de la crítica, sino también a partir de propuestas sustentables y sustentadas para que esto pueda caminar. Gracias, Gustavo. Ahora contigo, Eric, por favor, igual una respuesta breve. Parece, Adrián, que Eric está con problemas de internet. Mientras retomamos la conexión, vamos con Martita en respuesta a esta pregunta. La escuchamos, Martita, adelante. Retomando las palabras de Gustavo, efectivamente, y concuerdo con él, es muy importante que los gremios hagamos presencia. Sin embargo, esa situación se coartó cuando mencioné, y es de conocimiento general, la falta de exigibilidad de formar parte de los gremios profesionales, que sin embargo no debería ser un óbice, porque quien tiene la voluntad de ejercer y de amar su profesión y conocer el axioma que hemos escuchado siempre, la unión hace la fuerza, no es solo un axioma traído de los cabellos, es algo que realmente tiene asidero y que efectivamente coadyuva para que todas las necesidades que los profesionales, tanto de defensa cuanto de apoyo en todas las circunstancias, estemos agremiados y de esa manera
invito a quienes formaron parte en su momento que retornen a las filas del colegio, y a quienes están en proceso, los señores estudiantes que nos escuchan y que pronto serán profesionales, que acudan al colegio, que formen parte de nuestra institución que está tratando de recuperar todo ese apoyo, toda esa prestancia que siempre debió haber tenido y que nunca debió haberla perdido. Muchas gracias, Marta. Ahora sí continuamos contigo, Eric. Creo que lo que dijo Urbano García, yo creo que unas normas legales muy claras que definen muy claramente el objetivo de los medios públicos, sus fuentes de financiamiento, eso es importante porque un medio necesita plata para funcionar. En Francia, por ejemplo, los medios públicos reciben parte de su plata de un par de ministerios, de las relaciones exteriores y cultura, pero también de un impuesto a todas las personas que tienen un televisor. Es importante que los medios tengan unos ingresos que no sean dependientes de la voluntad política de un gobierno de turno que les puede abrir o cerrar. Vemos, de hecho, que durante 10 años los medios públicos en el país tuvieron muchísima plata cuando antes no tenían nada, y de repente después cayeron como para prácticamente desaparecer del espectro. Entonces eso no está bien. O sea, hay que mantener unos ingresos fijos y tratar de desarrollar todos los mecanismos posibles para mantener la independencia editorial. Yo creo que a nivel de prácticas también los medios públicos tienen que estar atentos a la lucha en contra de la desinformación, en particular generada por la inteligencia artificial. Y yo creo que para mí, y yo tengo suerte de trabajar en medios públicos que privilegian los reportajes en el terreno y la información humana. Queremos decirle a nuestra audiencia que esta noche hemos recibido aportes muy valiosos de cada uno de nuestros panelistas, que nos lleva a concluir que los periodistas, seamos de medios públicos, privados o digitales, estamos llamados a brindar información de calidad a nuestro público, y a su vez la sociedad está llamada a hacer control social y exigir información de calidad. Agradecemos al equipo de estudiantes y docentes que hizo posible esta edición del Divúlgalo Todo, a nuestros panelistas por sus valiosos aportes, Adrián por la moderación de este espacio, a los estudiantes de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Central del Ecuador por la cobertura en directo, y a todas las personas que se conectaron esta noche. Desde el OIME seguiremos impulsando diálogos mensuales sobre temas de interés público a través de nuestra cuenta en X @OIME Ecuador. Los invitamos también a visitar nuestra página web oime.com.es, donde encontrarán notas informativas y divulgativas. Síganos en Instagram y TikTok para ver el resumen de este encuentro, y estén atentos, pues en los próximos días este X Space estará disponible en nuestro canal de YouTube. En todas nuestras plataformas encontrarán materiales informativos y formativos sobre coyuntura nacional, alfabetización mediática e informacional. Gracias por acompañarnos y ser parte de esta conversación. Hasta la próxima y muy buenas noches.